Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado décimo en su curso de física. El día de hoy traigo para ustedes el video con la solución al taller que se colocó en la semana vigente en clase, que ha de servir como preparación para la evaluación del segundo desempeño. El tema crucial es el cálculo de la fuerza resultante para determinar la condición estática de un cuerpo. Recordemos que venimos de analizar en la primera ley de Newton que cuando hay una fuerza resultante, el cuerpo se ha de mover por causa de esa fuerza en la dirección y el sentido que ella lo indique. Y si queremos que el cuerpo no se mueva, pues la sumatoria de fuerzas debe dar cero, es decir, que debería aparecer una fuerza que fuese completamente contraria a la fuerza resultante para poder lograr la inmovilización del cuerpo. Ese es el marco en el cual se va a mostrar el ejercicio que a continuación. Entonces, vamos a ver el encabezado del ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente: sobre un cuerpo se aplican las siguientes fuerzas. Una fuerza F1, cuya descripción es que su magnitud son 240 newtons, recordemos que Newton es la unidad en la que se mide la fuerza en el sistema internacional, y cuyo ángulo de inclinación son 200 grados. Recordemos que en trigonometría nos explican que los grados se miden a partir del semieje positivo del eje X. Entonces 200 grados viene siendo una ubicación tal que da en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante vemos que la parte horizontal corresponde a la parte negativa y la parte vertical también a la parte negativa. Cosa muy importante al momento de determinar componentes rectangulares para esos vectores de fuerza. Tenemos una fuerza 2. Una fuerza 2 cuya magnitud son 330 newtons y cuyo ángulo de inclinación es 40 grados. 40 grados con respecto al semieje positivo de las X nos dan el primer cuadrante. Entonces, este está en el tercer cuadrante y esta está en el primer cuadrante. Bueno, ahora nos hablan de una fuerza 3. Una fuerza 3 que ya está discriminada por componentes rectangulares, porque observemos, nos dice que no nos dan la magnitud de la fuerza, pero sí sus componentes. Nos dice que tiene una componente sobre el eje X que vale 300 newton y que va dirigido en el sentido negativo, por eso dice menos I. Y tiene una componente Y cuya magnitud es 400 newton y va dirigida en el sentido positivo del eje Y, por eso dice J. Después nos muestran una fuerza 4 y nos la describen en palabras, lo que hemos venido diciendo. F4 va a ser igual a 220 newton de magnitud con una dirección tal que es 10 grados medidos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es la simbología que está aquí, a partir del semieje negativo del eje Y. Si contamos los ángulos como nos cuentan en trigonometría, el semieje negativo del eje Y corresponde a 270 grados. Y si nos piden que nos abramos 10 grados más en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues entonces estamos hablando de un ángulo de 280 grados. Y 280 grados corresponden al cuarto cuadrante. Después nos habla de una fuerza 5. Una fuerza 5 cuya magnitud es 180 newtons y su dirección es 260 grados a partir del semieje positivo del eje X.
o sea, como se miden regularmente los ángulos en trigonometría. Eso quiere decir que 260 grados, pues le faltan 10 grados para llegar a 270. O sea que está en el tercer cuadrante. En el mismo cuadrante donde se encuentra la fuerza de 240 newton, ángulo de 200, que es la fuerza 1. Bueno, y una fuerza 6, cuyas componentes rectangulares son su reflejo sobre el eje X, es tal que vale 200 newton en el sentido positivo del eje X y 250 newton en el sentido negativo del eje Y, lo que indica que ese vector está en el cuarto cuadrante. Si hiciésemos un dibujo preliminar de cómo estarían distribuidas esas fuerzas de acuerdo a los cuadrantes, podríamos hacer un dibujo de esta manera. Podríamos decir que la fuerza 1, supongamos que este es el punto donde está localizado el cuerpo, entonces diríamos que la fuerza 1 va dirigida hacia acá. Fuerza 1. Que la fuerza 2 iría dirigida hacia acá. Que la fuerza 3, la fuerza 3 iría dirigida hacia acá. De acuerdo a la descripción. La fuerza 4 iría dirigida hacia acá. La fuerza 5 dirigida hacia acá. Y la fuerza 6 dirigida hacia acá. Entonces ahí podríamos observar cómo es aproximadamente la distribución de fuerzas y las probabilidades que pueden surgir de cómo se mueve el cuerpo. Eso está por comprobarse porque cada una de esas fuerzas las tenemos que volver componentes rectangulares en X y en Y para al final sumar todo lo de la familia de la dirección X por aparte de toda la familia de la dirección Y establecer si existe o no una fuerza resultante. Si la fuerza resultante me da 0, pues la fuerza necesaria para inmovilizarlo ya está planteada porque el cuerpo queda quieto. Pero si existe algún valor de fuerza resultante, se va a mover en esa dirección, en ese sentido, y por tanto habría que aplicar una fuerza completamente contraria. ¿Y qué es completamente contraria? Que tenga la misma magnitud y la misma dirección, pero sentido contrario, o sea, apuntando hacia el otro extremo de la dirección para lograr la inmovilización del cuerpo, porque así la sumatoria de fuerzas sí podría dar 0. Bueno, después de haber hecho esta diagramación, vamos entonces a mirar cómo nos va a quedar el cálculo de cada una de las operaciones. Porque nos dice determinar el vector, tamaño y dirección de la única fuerza necesaria para inmovilizar a dicho cuerpo. Entonces lo primero que hay que hacer, y nos dice como solución, es hallar las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Entonces comencemos con la fuerza 1. Comenzando con la fuerza 1, ¿qué nos va a suceder? Como ustedes pueden ver, voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí tenemos todos los cálculos que nos competen con la fuerza 1. Entonces, de la fuerza 1 nos dice lo siguiente. Nos dice que la fuerza 1 es de una magnitud de 240 newtons en un ángulo de 200 grados centígrados. Es que grados centígrados.
Tan chistoso, ¿cierto? Mezclando aquí temas de temperatura. 200 grados en el sistema sexagesimal. Bueno, entonces nos dice 200 grados. Miren el ángulo de 200 grados. Medido desde el semieje positivo de las X, pues nos va a dar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Por eso decíamos que estaba en el tercer cuadrante. Ya localizado allí, observemos las líneas punteadas que he hecho en tinta azul y en tinta roja, representando lo que serían la magnitud de las componentes rectangulares X y Y. Y se forma un triángulo. Miren, el tamaño de la componente rectangular sobre el eje X y el tamaño de la componente rectangular sobre el eje Y, de acuerdo a la inclinación mostrada por nuestro vector de fuerza, que mide 240 newton. Es de destacar entonces que, como esta línea acá corresponde al ángulo de 180 grados, entonces entre 180 grados y 200, pues hay una diferencia de 20. Y por eso es que el triángulo tiene un ángulo interior de 20 grados. Lo que me indicaría entonces que si allá es 20, en este pedazo tienen que ser 70, porque en este pedazo siempre son 90 grados. Recordemos que la suma de los ángulos interiores en un triángulo deben dar 180 grados. Entonces aquí serían 70 y aquí serían 90. Tomando como referencia entonces ese ángulo de 20, observamos que vamos a plantear las relaciones trigonométricas seno y coseno, tema que ya se ha visto ampliamente en trigonometría y le estamos dando aplicación directa aquí en el curso de física. Entonces, ¿qué me va a decir quién es el coseno? Recordemos que el coseno es la relación entre la longitud del lado adyacente con respecto a la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Como hemos definido que este ángulo es el que vamos a tomar como referencia, el de 20 grados, entonces en el coseno, ¿quién viene siendo el lado adyacente? Pues la longitud de la proyección sobre el eje X. ¿Y quién viene siendo la hipotenusa? Pues la longitud del vector de fuerza. Como lo observamos en la expresión acá arriba. Coseno de 20 igual a la relación o división, recuerden que la palabra relación en matemáticas se refiere a división, entre el tamaño, por eso está encerrado entre barritas, entre estas barritas, miren, barritas así, el tamaño de la proyección del vector fuerza 1 sobre el eje X dividido por el tamaño de la fuerza 1. Y si vamos al seno, recordemos que el seno es la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa. ¿Y quién viene siendo el lado opuesto? ¿Cuál viene siendo la componente rectangular más lejana a ese ángulo de 20? Pues la componente Y. Entonces, por eso el seno va a ser igual a la relación entre la componente Y dividida por el tamaño de la fuerza. De allí, si despejamos, ¿qué vamos a encontrar? En el caso del coseno, la fuerza está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Y en el caso del seno, la fuerza está dividiendo, pasa a multiplicar. Es decir, entonces, viéndolo de la primera, que F1X va a ser igual a el tamaño de F1 por el coseno de 20 grados. El tamaño de la fuerza 1, ¿cuál es? 240 newtons. Y el coseno de 20 vale 0.939692. He utilizado hasta 6 decimales para procurar tener el menor error posible en el cálculo. Recordemos que la gran mayoría de los resultados en el seno y en el coseno, salvo algunos ángulos especiales, nos dan unos números con infinita cantidad de decimales. Entonces, por lo que están relacionados con el número pi. Y ya sabemos que el número pi es un número irracional, es decir,
que tiene cantidad infinita de decimales. Entonces, eso nos lleva a que cuando hacemos esa multiplicación, nos da que la componente X de la fuerza 1 son 225.52608 newton. 225.52 para que ahorremos el lenguaje. Y si hacemos el cálculo de la componente Y de esa misma fuerza, pues ya va a ser F1 por el seno de 20. Y eso va a ser igual a 240 newton por el seno de 20 grados, que es 0.342020. Y eso nos da 82.0848 newtons. Ya nos dieron las dos componentes. Un detalle muy importante, lo he recalcado en clase y lo quiero dejar como testimonio en este video. No grabarse en su cabeza que el cálculo del coseno siempre va con la dirección X y que el cálculo del seno siempre va con la dirección Y. No. Porque eso va a depender del ángulo que usted haya tomado. Si el ángulo lo tomó con respecto a una horizontal o lo tomó con respecto a una vertical. Para el caso que acabamos de ver, el coseno coincidió con el X y el seno con el Y. Pero puede suceder de que alguien hubiera planteado que este ejercicio no lo tomara con respecto al ángulo de 20, sino con respecto al ángulo de 70. Y con respecto a ese ángulo de 70 se invierten los papeles. Ya la componente X es la componente más lejana, o sea que estaría relacionada con el seno de 70. Y la componente Y se convierte en la componente más cercana al ángulo de 70, entonces ya estaría relacionada con el coseno de 70. Ya en trigonometría verán que el seno de 70 es lo mismo que el coseno de 20 y que el coseno de 70 es lo mismo que el seno de 20. Permítanme un momento. Bueno, lastimosamente nos llegó un mensaje ahí en el momento de la grabación y no lo podemos sacar del sonido. Mil disculpas por eso. Atendiendo entonces a la regla del triángulo para la suma de vectores, recordemos que las componentes vienen haciendo la parte de los catetos y que la fuerza en sí, la magnitud de la fuerza viene siendo la hipotenusa en un triángulo. Y eso responde al teorema de Pitágoras. Es decir, que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Eso lo aplicaremos ahora en la fuerza 3. Pero atendiendo la suma de vectores por el método del triángulo, ¿qué vamos a tener? Observemos que el vector F1 va apuntando hacia abajo. Y si yo quiero ir, porque recordemos que en la teoría de vectores, el inicio de un proceso está en la cola y la terminación del proceso está en la cabeza. Entonces, si yo quiero ir de la cola a la cabeza, el recorrido que tengo que hacer vía componentes rectangulares es en X moverme hacia la izquierda, o sea en el sentido negativo, y en Y moverme hacia abajo, es decir en el sentido negativo, para poder lograr ir de cola a cabeza. Lo que indica entonces que al 225.52 lo tiene que acompañar la letra menos I para significar que va en el sentido negativo del eje X, y que al 82.08 lo debe acompañar la letra menos J para indicar que es en el sentido negativo del eje Y. ¿Eso dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la expresión de la fuerza. Miren que ya lo convertimos de 240 newton ángulo de 200 a describirlo de esta manera, de manera algebraica, para poder hacer operaciones con ellos. Entonces F1, el 240 newton ángulo de 200, quedó reemplazado por dos componentes rectangulares que se suman entre ellas, apareciendo como 225.52 newton menos I más 82.08 newton en menos J. Tal cual como lo vemos en este triangulito que coloco acá de este lado como soporte a esa explicación.
Pasamos ahora a hablar de F2. Y hablando entonces ahora de F2, ¿qué tenemos? F2, ¿qué nos decían de ella? De F2 nos decían que vale 330 grados, 330 newton, perdón, ángulo de 40. Tenemos que convertir eso en componentes rectangulares. Aquí tenemos nuestros 330 newton en un ángulo de 40, como está expresado acá. Entonces, de esa fuerza que conocemos la hipotenusa y el ángulo, en líneas punteadas he mostrado la componente X y la componente Y. Aquí fácilmente podemos deducir que la componente X va a dar origen a un vector que va en el sentido positivo y que la componente Y va a dar origen a un vector que va en el sentido positivo del eje Y. Eso vamos a calcular cuánto dan los tamaños de cada uno de esos dos vectores, que trabajando en conjunto van a reemplazar a la hipotenusa. Entonces planteamos lo mismo, coseno de 40, seno de 40. Aquí el coseno, ¿quién es el lado adyacente? El lado X. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues el tamaño de la fuerza 2. Por eso nos aparece el coseno con esa expresión. Y en el otro caso, para el seno de 40, ¿quién es el lado opuesto? El tamaño de la fuerza en Y. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues otra vez, F2. Y por eso nos aparece esta expresión. De manera similar a como despejamos para hallar las componentes de la fuerza 1, nos va a decir entonces que fuerza 2x va a ser igual al tamaño de la fuerza 2 por el coseno de 40. Es decir, 330 newtons multiplicado por el coseno de 40, que es 0.7660. Y eso nos da que esa componente vale 252.79 newtons. Y asimismo, tamaño de la fuerza Y, de la componente de la fuerza Y, de la componente de la fuerza 2 sobre el eje Y, perdón, pues va a ser igual al tamaño de la fuerza 2 por el seno de 40. Y eso va a ser igual a 330 newton multiplicado por 0.642787, que corresponde al valor del seno de 40. Eso nos va a dar 212.1197 newton. Dados el cumplimiento que debe haber de la regla del triángulo, entonces nos va a decir que la fuerza 2x tendrá que ir acompañada de una y que la fuerza 2y tendrá que ir acompañada de una j. Esa parte la vamos a mostrar en la siguiente columna del tablero. Permítanme. Miremosla acá en el extremo. Entonces ya mirándola acá, vemos que F2X es este pedazo, F2Y es este pedazo, este es F2, respondiendo a la suma de vectores por el método del triángulo que une la cola del primero con la cabeza del último. Y entonces el F2, que antes para nosotros era 330 newton, ángulo de 40, va a quedar en componentes rectangulares para su manejo algebraico como 252.79 en I más 212.11 en J. Pasamos al análisis de la fuerza en 3 y vamos a tener lo siguiente. Con respecto a la fuerza 3, pues a la fuerza 3 ningún cálculo le tenemos que hacer con seno y coseno. ¿Por qué? Porque es que ya nos dieron los valores de los catetos del triángulo, es decir, ya nos dieron los valores de las componentes rectangulares. ¿Y qué nos están diciendo? Están diciendo, mire, la fuerza 3
escrita de manera algebraica, es decir, a manera de componentes, en X está compuesta, genera una componente X que vale 300 newton dirigida en el sentido negativo del eje X, y en Y genera una componente de 400 newton dirigida en el sentido positivo del eje Y. Entonces, el dibujo nos lo está mostrando, miren, componente negativa del eje X, componente positiva del eje Y. Para algunos será de importancia reconocer cuánto vale la hipotenusa para poder saber la magnitud de la fuerza, o sea, como si lo fuéramos a devolver hacia el lenguaje que estaba anterior. Bueno, calculamos la hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo, ¿cómo calculamos la hipotenusa? A través del teorema de Pitágoras. Y entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué me va a decir aquí? Me va a decir que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, del tamaño de este cateto elevado al cuadrado más el tamaño de este cateto elevado al cuadrado, y la suma de esos dos va a estar influenciada por la raíz cuadrada para darnos el tamaño de la hipotenusa. Haciendo el cálculo que encontramos, nos dice que el tamaño de la hipotenusa F3, o sea, la magnitud de la fuerza 3, es igual a la raíz cuadrada de F3x al cuadrado más F3y al cuadrado. F3x son 300 newton, lo elevamos al cuadrado. F3y son 400 newton, lo elevamos al cuadrado. Y eso nos da que 300 newton elevado al cuadrado son 90.000 newtons cuadrados. 400 newton elevado al cuadrado son 160.000 newtons cuadrados. La suma de los dos da 250.000 newtons cuadrados. Y cuando sacamos la raíz cuadrada nos da 500 newtons. O sea que hubiéramos podido decir que el ángulo, que la magnitud de la fuerza 3 eran 500 newton. ¿Y qué ángulo hay entre los dos? Si fuésemos a tomar, como estos son números pitagóricos, de tanto usarlos ya uno va aprendiéndose los ángulos. Y entonces ese ángulo diría que aquí se está formando el ángulo de 53.13. ¿Y usted cómo lo describiría en palabras? Diría, vea, F3 es una fuerza cuya magnitud es 500 newton y cuya dirección corresponde a un ángulo de 53.13 grados en el sentido de las manecillas del reloj a partir del semieje negativo del eje X. Porque miren que lo estamos midiendo desde acá, que sería el semieje negativo, hacia allá. Descrito en palabras. Son cosas que tenemos que aprender a decirlo en diferentes idiomas matemáticos. Un idioma es magnitud, más hablar de la dirección a través de un ángulo. Otra cosa es decirlo todo en palabras, y otra cosa es reflejarlo en componentes rectangulares, y estamos aprovechando este ejercicio para hablar de todo eso. Bueno, ¿qué pasa con F4? Miremos entonces el dibujo de F4. Ustedes verán que hay unos triángulos más grandes, unos más pequeños, porque traté de relacionarlos con respecto a su tamaño. Ahora, vamos a F4. Recordemos que de F4 nos dijeron que era un vector de 220 newtons, cuya dirección corresponde a 10 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, medido a partir del semieje negativo del eje Y. Por eso es que decíamos que si lo fuéramos a medir desde el semieje positivo del eje X, diríamos que aquí van 90, aquí van 180, aquí van 270 y aquí 280 grados. O sea que yo todo ese carretazo lo hubiera podido resumir en decir que era F4 igual a 220 newtons, ángulo de 280 grados. Pero de lo que traté de practicar. Bueno, teniendo eso en cuenta, pues podemos encontrar que se nos forma un triangulito, como el que vemos aquí, y que ese triangulito, el ángulo que tiene allí son 10 grados entre la vertical y el vector de la fuerza 4. Entonces, para utilizarlo a partir de las relaciones trigonométricas, pues ¿qué vamos a tener?
vamos a tener que para ese ángulo, como se muestra ahí, el F4X, o sea, el tamaño de la proyección del vector F4 sobre el eje X, viene siendo el lado opuesto y que la proyección sobre el eje Y de esa fuerza 4 viene siendo el lado adyacente. Entonces ya ahorita F4X no la vamos a hallar con el coseno, lo vamos a hallar con el seno, porque es el lado opuesto. Y F4Y lo vamos a hallar con el coseno, como se plantea aquí en estas expresiones. Entonces, ¿qué me va a decir? Seno de 10 grados es F4X sobre el tamaño de F4. Y coseno de 10 grados va a ser F4Y sobre el tamaño de la fuerza 4. Despejando de allí, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la fuerza 4Y va a ser igual a el tamaño de la fuerza 4 multiplicado por el seno de 10. ¿Cuánto vale? Estamos en aquí. ¿Cuánto vale la fuerza 4? Vale 220 newtons. ¿Cuánto vale el seno de 10? Vale 0.1736. Esa multiplicación nos va a dar 38.2025 newtons. Y cuando vayamos a calcular el tamaño de la componente Y de la fuerza 4, me va a decir tamaño de la fuerza 4 por el coseno de 10 grados. Eso va a dar igual a 220 newton multiplicado por el coseno de 10 grados, que sería 0.9848. La multiplicación de los dos me va a dar como resultado que la componente Y de la fuerza 4 son 216.6575 newton. De acuerdo entonces a la regla del triángulo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que dado que F4 va dirigido de esta manera, entonces su componente Y tiene que ser negativa arrancando desde la cola y su componente X tiene que ser positiva para poder llegar a la cabeza. Por tanto, F4 convertido en componentes rectangulares termina siendo F4 igual a 38.2025 newton en Y, porque significa que va en el eje X sentido positivo, más 216.6575 newton en menos J, porque significa que va en el sentido negativo. Ya entonces tradujimos el vector de fuerza 4 a nuestras componentes rectangulares. Vamos con la fuerza 5. Entonces, con la fuerza 5, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos dice? De la fuerza 5 nos decía que era un vector que medía 180 newtons de magnitud de fuerza y que su ubicación eran 260 grados con respecto al semieje positivo del eje X. Esos 260 grados con respecto al semieje positivo del eje X pues es lo mismo que 10 grados en el sentido de las manecillas del reloj con respecto al semieje negativo de la Y. Entonces por eso son 10 grados allí, como los pueden observar ustedes aquí en esta figura. Para esos 10 grados, pues la componente X de la fuerza 5 es el lado opuesto y la componente Y de la fuerza 5 es el lado adyacente. Por eso es que entonces que con el seno vamos a encontrar la componente X y con el coseno vamos a encontrar el valor de la componente Y. Eso nos lleva entonces a que F5X termina siendo el tamaño de la fuerza 5X, termina siendo el tamaño de la fuerza 5 multiplicado por el seno de 10 grados, es decir, 180 newtons multiplicado por 0.1736, pues los mismos valores que teníamos de seno y coseno en el fuerza 4, porque estamos hablando del mismo tamaño de ángulo. Y eso nos dice que la componente X de la fuerza 5 nos da 31.25 newton. Y que para el caso del tamaño de la componente Y de la fuerza 5, entonces va a ser igual el producto entre el tamaño de la fuerza 5 por el coseno de 10 grados.
y eso nos da 180 newton multiplicado por 0,9848 y nos dice entonces que la componente Y de la fuerza 5 son 177.2652 newton. Eso que trae como consecuencia a partir del análisis de la teoría de la suma de vectores por el método del triángulo, que si este es el vector F5, entonces la componente Y debe ser negativa arrancando de la cola y que la componente X debe ser positiva. Perdón, negativa también. Eso me lleva entonces a que tengamos que F5 va a quedar planteado como 31.2025 newtons en negativo, en menos I, y 177.2652 newtons negativos en el eje Y. Por eso menos I y por eso menos J. Vamos por último con la fuerza 6. Y en la fuerza 6, ¿qué tenemos? Ya nos habían dado las componentes rectangulares. Miren. Que no le tenemos que calcular nada. Ya nos dicen que el vector de fuerza 6 está compuesto de una componente X positiva, por eso está acompañado de Y, y una componente Y negativa. Si vemos la gráfica, pues corresponde a donde habíamos especulado que queda ubicada la fuerza 6. Miren, una componente X positiva, una componente Y negativa, para que nos dé que la apertura de este ángulo viene siendo aquí y que la fuerza 6 nos queda de esa manera. Lo que nos queda por hallarle entonces la magnitud a esa fuerza 6. ¿Y esa magnitud cuánto nos va a dar? Pues le aplicamos el teorema de Pitágoras. Nos dice la magnitud de la fuerza 6 igual a raíz cuadrada del tamaño de la componente X de la fuerza 6 elevado al cuadrado más el tamaño de la componente Y de la fuerza 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la componente X de la fuerza 6? Vale 200 newton y lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto vale la componente Y? Pues vale 250 newtons y lo elevamos al cuadrado. Eso nos trae como resultado que 200 newton elevado al cuadrado pues son 40.000 newtons cuadrados y 250 newtons elevado al cuadrado son 62.500 newton al cuadrado. ¿Y eso qué nos va a traer como resultado? Vamos a verlo en otra parte de la pantalla. Y eso nos trae entonces como resultado que el tamaño de la fuerza 6 corresponde a la raíz cuadrada de 102.500 newton cuadrado, es decir, 320.15 newtons sería el tamaño de la fuerza 6. Entonces ya el paso final, ¿qué es? Calcular la fuerza resultante. Te recordemos ese planteamiento. ¿Qué viene siendo la fuerza resultante? Viene siendo igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Y la sumatoria de todas las fuerzas, para poderla caracterizar, pues lo partimos en las direcciones. En este momento no hemos hecho ejercicios con fuerzas tridimensionales, solo con fuerzas bidimensionales, entonces solo manejamos dos dimensiones, X y Y. Por eso me parece que la sumatoria de fuerzas puede ser reemplazada por la sumatoria de las fuerzas en X en un grupo más el otro grupo que es la sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran en Y. ¿Y qué es la sumatoria de fuerzas en X? Pues la sumatoria de fuerzas en X es sumar la componente 1, la componente X de la fuerza 1, la componente X de la fuerza 2, la componente X de la fuerza 3, la componente X de la fuerza 4, la componente X de la fuerza 5 y la componente X de la fuerza 6. Recojamos resultados. ¿Cuánto nos dio la componente X de la fuerza 1? Vamos a entender un momentico para que miremos y miramos los resultados. Nos dice, mire,
La componente X es 225.52 en negativo. ¿Cuánto vale la componente de la fuerza 2? La componente de la fuerza 2, componente X de la fuerza 2, vale 252.79 en positivo. ¿Cuánto vale la componente X de la fuerza 3? 300 newton en negativo. ¿Cuánto vale la componente X de la fuerza 4? Vale 38.20 en positivo. ¿Cuánto vale la componente X de la fuerza 5? Vale 31.20 en negativo. ¿Y cuánto vale la componente 6 de la fuerza? ¿Cuánto vale la componente X de la fuerza 6? Vale 200 newton en positivo. Esos resultados son los que tenemos aquí, miren. 225.52 en negativo, 252.79 en positivo, 300 newton en negativo, 38.20 en positivo, 31.20 en negativo y 200 en positivo. La suma de todo ello da 65.73 en negativo, que indica que por cuenta de solo las proyecciones en el eje X, el cuerpo se movería hacia la izquierda. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en Y, únicamente en Y. Vamos entonces al de Y. ¿Y en Y qué me diría? Me dice, sumatoria de fuerzas solo en la dirección Y sería la componente Y de la fuerza 1 más la componente Y de la fuerza 2 más la componente Y de la fuerza 3 más la componente Y de la fuerza 4 más la componente Y de la fuerza 5 más la componente Y de la fuerza 6. Esa sumatoria de fuerzas que me va a dar, me dice, bueno, ¿cuánto valen las componentes? Bueno, hagamos un repasito por el tablero para que busquemos esos resultados. Nos dice, la fuerza 1. La fuerza 1 vale 82.0848 en negativo. La componente Y de la fuerza 2 nos vale 212.11 en positivo. La componente Y de la fuerza 3, 400 newton en positivo. La componente Y de la fuerza 4 nos vale 216.65 en negativo. La componente Y de la fuerza 5 nos vale 177.26 en negativo. Y la componente Y de la fuerza 6 nos vale 250 newton en negativo. Entonces, haciendo toda esa suma, ¿qué nos va a aparecer? ¿Qué nos va a aparecer? Nos va a decir, póngale pues atención, componente Y de la fuerza 1, 82.08 en negativo. Componente Y de la fuerza 2, 212.11 en positivo. Componente Y de la fuerza 3, 400 en positivo. Componente Y de la fuerza 4, 216.65 en negativo. Componente Y de la fuerza 5, 177.26 en negativo. Y componente Y de la fuerza 6, 250 newton en negativo. Para un total de 113.8878 en negativo. O sea que por cuenta de las proyecciones en el eje Y, el cuerpo se nos mueve para abajo. O sea que al final, ¿qué vamos a encontrar? Que sí existe una fuerza resultante,
y que esa fuerza resultante vale 75.7315 newtons como proyección sobre el eje X y va en el sentido negativo de dicho eje, y 113.8878 newton como proyección sobre el eje Y y va en el sentido negativo. Dicho de otra forma, el cuerpo se mueve hacia la izquierda por cuenta de la componente X y hacia abajo por cuenta de la componente Y. Si hacemos suma de vectores por el método del paralelogramo, nos diría entonces que el cuerpo se mueve en diagonal hacia abajo. Y entonces, para evitar que el cuerpo se mueva en diagonal hacia abajo, ¿qué única fuerza deberíamos aplicar? Pues una fuerza que vaya en diagonal hacia arriba, que valga lo mismo que la fuerza resultante. O sea que a la larga es, la fuerza resultante, la X, va en el sentido negativo, su contraria, ¿para dónde tiene que ir? Hacia el sentido positivo. Y en el eje Y, la resultante de las fuerzas en Y van en el sentido negativo, su contraria debe ir hacia el sentido positivo. Por eso dice acá, en la parte final del texto, nos dice, por tanto, la única fuerza necesaria para inmovilizar el cuerpo es una menos F resultante. Cuando le colocamos el menos a un vector, estamos queriendo decir el que es en sentido contrario. Es decir, una fuerza que tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. O sea que el vector respuesta que andamos buscando, alias el menos F resultante, va a ser 65.73 newton en Y, o sea en X positivo, más 113.8878 newton en J, es decir, en Y positivo. Eso, como algunos dirán, pero es que ahí hay dos fuerzas, si usted está diciendo que una sola. Ah, bueno, una sola, es decir, entonces el valor de la hipotenusa, es decir, el valor en sí de la fuerza necesaria, que sería el mismo tamaño de la fuerza resultante. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a esas dos componentes para poder hallar ese valor. Ese es el cálculo final que vamos a ver aquí. Y entonces miremos, ¿qué nos dice? La componente X de la... Vamos a hallar cuánto vale esta fuerza, es decir, la fuerza respuesta, la contraria a la fuerza resultante. Y esa tiene dos componentes, una componente X que va en el sentido positivo que vale 65.73 y una componente Y que va en el sentido positivo que vale 113.88. ¿Cómo hallamos la hipotenusa conociendo los catetos? Pues a través del teorema de Pitágoras. Entonces me dice que vamos a tomar la componente X, la vamos a elevar al cuadrado, y la componente Y y la vamos a elevar al cuadrado, las vamos a sumar y al resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada para poder encontrar cuánto vale la magnitud de la respuesta. Y la magnitud de la respuesta, que vendría siendo la misma magnitud de la fuerza resultante, pero que está actuando en un sentido contrario, a pesar de que tenga el mismo tamaño y la misma dirección, va a valer 131.4955 newton. ¿Qué nos queda en el aire? Venga, ¿y el ángulo de inclinación? Bueno, hallemos el ángulo de inclinación. Y les pregunto a todos, cuando usted conoce los catetos en un triángulo rectángulo y le están preguntando el ángulo, ¿qué función trigonométrica debería utilizar? Pues la que relaciona el lado opuesto con el lado adyacente, alias la tangente. Entonces, si le halláramos la tangente a ese ángulo, que miren que es el ángulo que está formando aquí, entonces a ese ángulo, ¿cómo le diríamos? ¿Quién viene siendo su cateto opuesto? Pues su cateto opuesto es el lado Y. O sea, el 113.8878. Dividido por su lado adyacente, que es el 65. 65.73. Eso nos da que la tangente es igual a 1.732621. Un número muy familiar. Se parece a la raíz de 3. Y resulta que no hace tan familiar es porque es que cuando un ángulo tiene por tangente la raíz de 3, ese ángulo vale 60 grados.
Como está un tricito pasadito, pues le quise colocar ahí los decimales que nos da. Y entonces, si yo conozco que la tangente de un ángulo tiene un valor, ¿cómo hallo el valor del ángulo? Buscando la función inversa. Algo que apenas ustedes en trigonometría van a ingresar a estudiar, pero que les he explicado que lo han de sacar a través de su equipo tipo calculadora, utilizando la tecla Shift y la tecla tangente. Y entonces les aparecerá en pantalla tangente a la menos 1. ¿De quién? Del valor que teníamos, 1.7326. Y eso nos dice que el ángulo da 60.0081 grados. En resumidas cuentas, 60 grados. Es decir, que si a ese cuerpo que tiene esas 6 fuerzas le añadimos una séptima fuerza que valga 65, que valga 131.49, ángulo de 60 grados, o que se diga también de ella que está conformada por unas componentes que tienen por valor 65.73 en el eje X positivo y 113.88 en el eje Y positivo, el cuerpo va a quedar quieto. Se va a lograr la condición estática. Espero que este video les sirva para consolidar el trabajo que se hizo práctico en el salón. Para algunos hubo ciertas dificultades de identificación de ángulos, para otros fue que no se sentían muy seguros de los cálculos que estaban haciendo. Entonces tenemos que ganar en seguridad para poder realizar bien esta labor. Que tengan una muy buena tarde, repasan muy bien para trabajar la evaluación de desempeño 2. Muchas gracias por su atención y buena tarde.